La gente busca la felicidad. Los gurús que por ahí se dedican, me han contado experiencias, yo no estaba en ninguna, pero de gente que en Ibiza junta 100 o 200, me contaron un colega que llega a llevar a la gente a tal grado de éxtasis que uno de los ejercicios que hace en el hotel es apagar las luces, mete a los 90 o 100 allí y la que se lía debe ser de órdago. Pero a todos los niveles, o sea, la gente llega a unos grados de relajación, mezclada con desinhibición, mezclada absolutamente con todo, que es tremendo. Y realmente hay gente que consigue canalizar eso. Si nosotros conseguimos canalizar a la gente, a todos los que tenemos alrededor, algo de optimismo, algo conseguiremos. Pero también necesitamos que haya es el feedback, ¿no? Que la gente nos devuelva optimismo. Si tú eres un emprendedor, llegas a tu casa y si vas a contar algo, lo que te van a decir, si no cuentas, se quejan. Y si cuentas algo, lo que te van a decir es, ya te lo avisé, ¿para qué te metes en esto? La frustración, el fracaso es la frustración, no tenemos tolerancia a la frustración. Cualquier obstáculo que se pone en nuestro camino nos supone un fracaso, cuando simplemente es un obstáculo. Si no me dan en el Santander, me iré a Caja Vital. Si no me voy a Caja Vital, iré a Ibercaja. Si no, no sé qué. Y si no, pues no sé, ya atracaré un banco, yo qué sé. Y el conflicto, los conflictos internos, tolerancia y conflicto. Todos somos conflictos internos. Y nos liamos unas confusiones, no sabemos si nuestro conflicto interno lo trasladamos fuera o no, o los dejamos. Bueno, es un lío tremendo. ¿Quién sería capaz de matar de aquí? Todos. Todos. Si una persona querida vuestra está en un peligro, hay una reacción. Hay una reacción. Más inconsciente, más pulsionar, por ahí la teníamos, ¿de acuerdo? Sale. Lo que pasa es que tenemos unos cortafuegos, como los de los bosques, que nos mantienen la agresividad, nos mantienen todo, para que no pasemos a ir matando a la gente por ahí. ¿Qué ocurre cuando hay una persona, me he cargado a 18, que no ha tenido los cortafuegos? ¿De acuerdo? El extremo es matar, pero analizar que esto lo hacemos siempre, lo hacemos con nuestros amigos, con nuestras parejas, con los conocidos, con los hijos. ¿De acuerdo? Y el emprendedor además es pasivo-agresivo. Yo creo que es más que un rasgo, el emprender un negocio promociona el pasivo-agresivo. ¿Qué es el pasivo-agresivo? Tan pronto una persona que tolera todo, o una persona que automáticamente pasa a la cólera, a la agresividad. ¿Vale? Y realmente en este país emprender un negocio te lleva a esos extremos y controlarlo es muy difícil. Porque si lo controlas en el trabajo, luego veréis el trasvase de las esferas, te lo llevas a casa. Si lo controlas en casa, te lo llevas al trabajo. Jodido eso. Metas, deseos, pulsiones y necesidades. Somos nosotros los que condicionamos nuestro fracaso. Te lo condicionas tú y tú y tú. Si nos marcamos metas o más pequeñas, entonces entramos en una complacencia, cortamos nuestros deseos, cortamos nuestras pulsiones y solo nos basamos en las necesidades. Interno y externo, equilibrio. Interno y necesidad, externo. Si bloqueamos el deseo y la pulsión, yo he pensado mucho por qué me meto en estos líos y yo creo que es una pulsión, lo que os decía antes, la cabeza no me para, entonces necesito hacer cosas. ¿Vale? Como yo he elegido un camino, que es casarme, montar un negocio, yo lo digo siempre, yo quería un deportivo rojo, no quería casa propia, no quería negocios, no quería hijos y no me casaría. Y acabo casado, con un todoterreno, con perro, con 3 hijos y con 3 negocios. Pero es mi camino. Dentro de eso yo hago mi realidad. Y entonces puedo controlar el éxito, el fracaso, puedo controlar la pulsión y el deseo. Vivimos, aquí Carlos siempre dice lo de la educación judeo-cristiana. Vivimos en una educación, y ahora seguimos teniendo, muchos que hemos pasado por colegio de curas, con unos totalmente bloqueados los deseos y las pulsiones, todo es pecado. Pero es que cuando llegas a la vida adulta y dices, me quiero montar una empresa, todo es pecado. Y entonces nuestra mente, que hemos estado en el colegio y decías, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, dices, voy a hacer esto, y te encuentras el no del banco, el no de la familia, el no de los amigos, el no de eso, la mente lo lleva, lo proyecta. Esto es psicoanalítico y es realidad. Lo acabamos proyectando en experiencias pasadas.
Y volvemos, ¿os acordáis? Al miedo anterior, al miedo del pasado. Esto se puede trabajar muy bien desde lo grupal, y yo creo que estamos poco acostumbrados a trabajar desde lo grupal, pero en espacios así pequeños, realmente abriendo, ¿no? Lo siguiente sería hacer un taller creativo, eso habrá que ir estructurándolo, pero ahí es donde, si realmente aprendemos, te vas con una relajación, has soltado tan cantidad de mierda que por lo menos vuelves a aguantar unas semanas. La sociedad del éxito nos lleva al fracaso. Creo que de aquí nadie lo puede cuestionar. ¿Sociedad de bienestar? No. Nos hemos marcado unas metas tan grandes. ¿Habéis pensado, los que tenemos hijos, qué metas les estamos marcando a nuestros hijos? Si acabas la universidad, por aquí hay gente que ha acabado hace poco, o que tal, o que igual. ¿Qué metas hay? ¿Voy a saltar a un trabajo de 4.000 euros inmediatamente? Sí, vete a China o vete a cualquier sitio. Es imposible. Entonces, aquí viene un grave problema. Nuestra función como emprendedores es cambiar el modelo social y cambiar esto, porque estamos generando ya miedos, necesidades, ¿vale? Las generaciones nuevas, que se habló de la generación perdida y todo eso, están viviendo algo totalmente artificial. Están en un mundo de necesidad. No tienen capacidad de elaborar. El otro día me pasó con un chaval de 16 años que lo invité a venir y no ha venido al final, le echaré la bronca, y le estaba explicando que nosotros, cuando nos cabreábamos, cuando nos pasaba algo, cuando teníamos 13, 14 años, teníamos 2 canales de televisión con carta de ajuste. Teníamos un teléfono en casa que encima estaba en el salón, y ahí estaban nuestros papis, que no se te ocurriese tocarlo. Papá, que me bajo a llamar por teléfono, tú quieto ahí, no te muevas. Por lo tanto, si teníamos un follón, nos lo tragábamos, lo llevábamos a nuestra parte interna, lo procesábamos, y a lo mejor teníamos suerte y a los 3 días hablábamos con nuestros padres o con nuestros amigos. Ahora, Facebook, Twitter, tal, discuto con mis padres, me voy al cuarto, mis padres son unos cabrones. Y a continuación tienes 90 respuestas, y los míos, y los míos, y los míos, y los míos, y los míos. Eso también lo hacemos en la empresa y nos hemos acostumbrado a usar todas estas herramientas, que están muy bien para unas cosas, pero analizar el peligro que tienen. Porque no procesas, lo que haces es paso la pelota. Y encima me dicen lo que quiero oír. Entonces en mi mente se estructura que mis padres son unos cabrones. Que hay épocas en que todos pensamos eso y mis hijos pensarán que yo soy un cabrón. Pero por lo menos voy a intentar que lo procesen para que luego se den cuenta de que era menos cabrón. Aquí en España el empresario es cabrón, punto. Eso podría estar en el diccionario, es como una frase ya y como una acepción. Dice, en Suiza no, en Suiza es todo lo contrario, no sé si porque allí blanquean el dinero, viven mejor, les dan los bancos, ¿no? Y todo el mundo está contento. Pero dice, no, dice, es una manera de ver las cosas que condiciona mucho este país. Y cuando la gente de fuera, estos días que también nos estamos reuniendo con gente de fuera y te cuenta lo que ve que falla aquí, dices, joder, que tampoco es tan difícil solucionarlo. Gracias al fracaso, yo me alegro de haber fracasado. Mi último negocio, yo soy emprendedor, pero soy muy mal gestor. Y se pueden ir preparando mis socios. Y lo tengo claro. Y no sé vender, aunque la gente se piense que sí. Yo no sé vender. Si le tengo que poner precio a algo, soy un desastre. Pero es un problema. Y gracias al fracaso, gracias a haber fracasado, porque he metido la pata en el hospital 18.000 veces, y en Aportia, y la voy a meter aquí, cada día sé más, puedo contar estas cosas, puedo animar a la gente, puedo transmitir. Anda, vete por ahí a ver quién te tolera el fracaso. Tienes que estar muy fuerte para poder fracasar. Fracasar. El que no prueba, el que no experimenta, no fracasa. Si no fracasas, no aprendes. Si no aprendes, no puedes enseñar. ¿Es el efecto Werther? ¿Alguien sabe lo que es? Cultura, tenemos que tener cultura. Yo lo he aprendido esta mañana, No lo sabía, pero no sabía que era el nombre. Werther es un libro, los pongo aquí en 1774, y 1974. Un sociólogo llamado Phillips describió el efecto Werther. ¿Vale? El efecto Werther fue lo que pasó, ahora os contaré de dónde viene, de 1774, fue lo que pasó en el año de la depresión en Estados Unidos. Se tiró por la ventana el primero, y a continuación, como el efecto